Buenas. La primera vez que ves El silencio de los corderos es muy impactante, es una película que te causa mucho impacto y mucho shock. ¿Y por qué sé esto? Porque hace poco la he visto. Supongo que más vale tarde que nunca. Sí, sé que la he visto muchos años tarde, pero yo de pequeño me dedicaba a ver más bien dibujos animados y películas de acción con Schwarzenegger y no precisamente a ver thrillers psicológicos. Entonces en este punto de la vida que he visto por fin este thriller que lo tenía pendiente desde hace muchísimos años, me he parado a analizar mis primeras impresiones y cuáles son esas sensaciones que te causa esta película. Cuando la ves estás en tensión continua, sientes angustia, también sientes rechazo / repulsa y una continua incomodidad. Y no son cosas que digo al azar, sino porque yo creo que esas son exactamente las sensaciones que te causa ver esta película y además cada una de ellas viene causada o motivada por una cosa en concreto de las que me he dado cuenta. Y es que una de las particularidades de esta película es que precisamente no es del todo o tan explícita en sus imágenes. Como buen thriller psicológico que es, lo que hace es apelar a tu subconsciente. Y la película es sugestiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que en verdad no hay tantas imágenes de sangre o de cadáveres. A ver, sí que hay alguno que lo que hace es guiarte tu psique, precisamente guiar tu subconsciente, pero lo hace para que tú completes la imagen mental del horror dentro de tu cabeza. Y yo creo que ahí es donde reside la clave de esta película, que lo que hace es meterte a ti en tu cabeza esas imágenes del horror para que tú las completes, para que tú seas partícipe del horror y de la película. Y esa es una precisamente de las cosas que se dice textualmente en la película, que es cuando el jefe de Clarice la manda a entrevistar a Hannibal Lecter y le dice: no le dejes que se meta en tu cabeza. Yo creo que esa frase que le dice a ella también se la está diciendo a los espectadores, porque lo que hace precisamente la película es meterse dentro de nuestras cabezas. Vale, ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue hacer todo eso? Para responder a esta pregunta primero tenemos que responder a otra. ¿Qué es realmente lo que nos causa esas sensaciones de incomodidad, rechazo, repulsa, tensión y angustia? ¿Qué es lo que nos causa el verdadero horror? No es la sangre, no son los cadáveres, no son los asesinatos per se, sino lo que nos causa todas esas sensaciones es la conducta humana. Esta película va, ante todo, sobre la conducta humana y sobre los seres humanos que, digamos entre comillas, han dejado de ser humanos. Y han dejado de ser humanos porque precisamente han transgredido ciertas líneas sagradas, porque han atentado literalmente contra la carne, algunos de los personajes como Hannibal Lecter, y contra ciertos límites que nosotros como especie no nos atrevemos a cruzar porque precisamente formamos parte de una misma especie y vivimos en sociedad. La película trata precisamente sobre personas que sí son o han sido capaces de cruzar esos límites de forma ilógica, irracional y totalmente psicótica por el único gusto de la satisfacción personal. Entonces lo que hace es poner a prueba tu humanidad y te enfrenta a los límites de lo que tú consideras normal. ¿Dónde está tu nivel de tolerancia de esas líneas que supuestamente no podemos cruzar? Y esto es efectivamente así porque la propia película va de eso. La propia película me da la razón cuando digo que esta película va sobre la conducta humana, que eso es lo que causa el horror, porque precisamente la protagonista, junto con su jefe, a lo que se dedican es precisamente a estudiar las conductas humanas y dónde se desvían y qué es lo que provoca esa desviación para que esos psicópatas o criminales hagan lo que hacen. Pero claro, y hay otra premisa que introduce esta película y es como la vieja sabiduría que dice que para cazar a alguien tienes que pensar como esa presa o como ese cazador, tienes que convertirte en él para entender sus acciones, y eso es algo que Clarice Starling, la protagonista, no es capaz de llegar del todo a entender porque ella no tiene esa mentalidad, porque ella no ha cruzado esos límites entre lo humano y lo inhumano. Y por eso ella necesita, o su jefe o todo el FBI necesita la ayuda de Hannibal Lecter, que precisamente lo que hace es guiarles en todo ese horror psicológico porque ellos no son capaces de concebirlo dentro de sus cabezas. Y esto es otra vieja idea tan trillada dentro de lo que es la literatura y la narración de la humanidad, que es el hacer un pacto con el diablo, porque lo que hace Clarice es literalmente hacer un pacto con el diablo porque le acaba al final vendiendo su alma. ¿En qué sentido? Que ella quiere algo de él, pero Hannibal no está dispuesta a dárselo gratis sin más, él le pide algo a cambio. Y precisamente la primera y más importante advertencia que le hacen a Clarice es: no le digas nada personal tuyo, pero al final Hannibal se acaba metiéndose en su cabeza y acaba descubriéndola y su dolor más profundo. Entonces ella acaba entregándole un pedazo de sí misma. Pero bueno, en este vídeo yo no quiero hacer tampoco un perfil profundo y detallado de cada uno de los personajes. Creo que con lo que acabo de decir ya es suficiente. Y lo que yo he querido hacer es analizar la película en su conjunto. Entonces, puesto que la clave está dentro de la conducta de los personajes y eso es lo que nos causa esas sensaciones negativas, literalmente lo que nos causa ese shock y ese impacto son las acciones de los personajes. Y en muchas ocasiones no son las propias acciones ya ejecutadas, sino la intención de esas acciones, de hacerlas. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí es donde hago la principal distinción. Y es que
las acciones ejecutadas por los personajes o por los villanos, mejor dicho, lo que nos causan en concreto es la repulsa y el rechazo. Nos sentimos muy rechazados al ver lo que hacen. En cambio, las intenciones de querer hacer algo es lo que nos causa la tensión y la angustia continua. Porque el ver a los personajes malos o villanos, el querer hacer algo y ver que están a punto de transgredir esas líneas sagradas, eso es lo que nos causa la verdadera tensión, lo que nos revuelve el estómago por dentro y no podemos apartar los ojos de la pantalla. Las sensaciones de tensión y angustia se nos canalizan a través de la anticipación. Y la anticipación, acordémonos que es también la base, por ejemplo, de la seducción. Lo que pasa que en este caso en concreto va en dirección completamente opuesta. Vale, y en cuanto a la repulsa y el rechazo de las acciones que se hacen o que se han hecho, realmente aquí esto se consigue a través de la sugerencia, porque acordémonos que la película tampoco es explícita del todo. En realidad nos muestra muy pocas imágenes de sangre o grotescas. Muchos de los horrores que se ven en la película en verdad los vemos interpretados a través de las impresiones y reacciones de los propios personajes que son testigos de ello. Es decir, los horrores los vemos reflejados en su rostro y por simpatía no podemos no dejar precisamente de sentir lo que sienten ellos. Y por eso este thriller yo creo que es tan bueno. Y es que actúa sobre tu subconsciente, se mete dentro de tu cabeza y te hace partícipe porque obliga a tu cabeza a completar esas imágenes de los horrores. Y en verdad te hace cómplice. Por eso dije antes que pone a prueba tus límites de lo normal, porque si tú eres capaz de imaginarte esos horrores que no te llega a mostrar del todo, ¿será que quizás a lo mejor eres también un psicópata? Vale, y otra cosa, además del rechazo, la repulsa y la tensión y la angustia. Otra cosa que dije que te causa esta película es la incomodidad. Es una incomodidad continua de ver esta... Es incómoda de ver esta película, realmente. Esa sensación se te provoca no a través de los sentimientos o a través de la sugerencia per se, sino a través de un truco técnico, cinematográfico audiovisual. Y es que esta película tiene un montonazo de primerísimos planos. Ya ni siquiera son primeros planos, sino que son primerísimos planos. Y es que de esa manera lo que se hace es invadir tu espacio personal o vital. Entonces cuando ves esta película, el cerebro humano inevitablemente no puede evitarlo. El cuando la ve es intentar meterse dentro de la historia, dentro del escenario de lo que ocurre y trazar ese paralelismo de lo que está viendo es real. Y por lo tanto cuando tú ves una imagen de una persona que está literalmente aquí, no puedes evitar pensar que esa persona está junto a ti invadiendo tu burbuja de espacio personal. Por lo general, cualquier invasión del espacio personal, sea el tamaño de tu burbuja que sea culturalmente, porque ya sabemos que algunas personas la tienen más grande que otras, la invasión de ese espacio personal siempre causa incomodidad. Por lo general, ver a los actores tan cerca de ti evidentemente te causa esa incomodidad continua porque no es natural, es invasivo. Y eso es algo de lo que me di cuenta enseguida, es que en las escenas de diálogo no tenemos ese típico plano rodado desde el hombro de uno de los personajes en el que se ve a la persona que habla pero la cámara está colocada detrás del hombro y se ve a la persona que escucha, sino que todos los diálogos han sido rodados enfocando única y exclusivamente a una persona y después a otra. La mirada de los actores cuando hablan, en vez de estar mirando en oblicuo o en diagonal, te mira directamente a ti a los ojos. Y esa es otra cosa que causa incomodidad, y es que un contacto directo durante mucho tiempo a los ojos es hostil. Y eso es natural porque ocurre en el mundo animal. En fin, para ir concluyendo tengo que decir que esta película me ha parecido muy buena. No me arrepiento de no haberla visto antes porque realmente no creo haber estado preparado en cuanto a madurez si la hubiese visto más de pequeño. Así que creo que este momento ha sido el óptimo para verla y sobre todo para entenderla. Y aún sin embargo aún me dejo algunas cosas que contar que son algunas pequeñas virtudes adicionales que le he detectado a esta película. Y es que yo creo que esta película va a ser una joya y una obra maestra eterna porque trata sobre una cosa que es inmutable en el tiempo o de aquí a millones de años, si por ejemplo evolucionásemos a otra especie. Y a lo que me refiero es que esta película apela a unos sentimientos muy primitivos que los va a entender cualquier ser humano de aquí a muchísimos años. El silencio de los corderos no es un producto de su tiempo. ¿A qué me refiero? Que no refleja el tiempo en el que se ha hecho. Esta película yo la he visto 30 años después. Esta peli es más mayor que yo incluso, y yo la he visto 30 años después de que haya sido estrenada
estrenada y se ve perfectamente, no notas en nada que técnicamente que se haya hecho en los 90. Precisamente te causa todas estas sensaciones negativas independientemente de la década en la que lo veas. La angustia, el terror, el horror y la depravación son universales y son sensaciones y sentimientos que cualquier persona podrá entender a nivel universal, sea de la cultura que sea o de la procedencia que sea. Entonces, en ese sentido, esta película llega a cualquier persona. Y otra cosa menor quizás que no sea tan aparente, pero yo me he dado cuenta de ello, y es que esta película te respeta mucho como espectador. ¿Y a qué me refiero? En las escenas de building up, de donde se construye la tensión, esa tensión se resuelve a un buen ritmo, bastante enseguida, te llega a poner tenso, te pone tenso como una cuerda de violín, pero no te mantiene ahí hasta agotarte la paciencia. Esa tensión tiene un tiempo de resolución que a mí me parece muy adecuado. Esta película simplemente no pone a prueba tu paciencia. Y luego, una cosa más extra de la que me he dado cuenta, sobre todo en la última escena en la que la protagonista está ya dentro de la casa a punto de detener al asesino, es que la protagonista no es tonta en sus acciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las acciones y su interpretación están muy bien ejecutadas en general, pero también me gustó mucho más en esa escena en particular. Y es que cuando la tía va con la pistola cerrando las puertas y ventanas, se ve que como que ha entrenado y que realmente es un buen agente del FBI. Y es que claro, la película empieza con eso, de cómo ella se entrega toda ella en sí misma a ese entrenamiento y a querer ser una buena agente. Y es que no tenemos momentos en los que, por ejemplo, en los típicos en los que se te pone la cámara en perspectiva y el personaje te está mirando a ti y tú sabes que por detrás, por la espalda, le va a venir el malo y le va a golpear por la espalda. Es como tan predecible. Pues esta película no tiene eso. La tía no es tonta y es capaz de ver todos los ángulos y se mueve de forma que es lógica y coherente. Y en el único momento en el que pierde el sentido de la vista y el villano es capaz de acercarse a ella, sabes por qué, está bien explicado, porque hay una oscuridad total y absoluta. Y aún así la tía tiene los reflejos y reacciona bien al final. Entonces, en general, El silencio de los corderos hay que verla, es una muy buena película, pero ojo, cuidado, no creo que se pueda ver con cualquier estado de ánimo o en cualquier día. Yo creo que un buen aviso sería que te preparases mentalmente y psicológicamente para verla. Y una última idea que quiero introducir sobre mi análisis de esta película es que supongo, y me aventuro a especular, que no sería muy descabellado decir o pensar que esta película a cada una de las personas que la vea le causaría un impacto en mayor o menor grado. Y eso se debe a que supongo, como es natural también pensar, que cada uno de nosotros tiene un nivel de tolerancia diferente a precisamente esas sensaciones negativas. Es decir, donde trazamos cada uno de nosotros la línea de lo que consideramos normal o no. Entonces, por lógica, no sería tampoco incorrecto decir que de encontrarnos con una persona que tiene un nivel de tolerancia absoluto a esta película y de las cosas que sugiere, esa persona quizás sería un completo psicópata. Así que quizás para algunos esta película sea un viaje de autodescubrimiento y hasta los límites de su psique y de su subconsciente. Dadme like o dislike, comentarios, suscribiros a mi canal si os gusta cómo comento películas y series y hasta otra.